Ya hice mi presentación por escrito porque yo no la comisión no tiene ningún derecho para imputarme porque lo que me imputan no está previsto en la Constitución Nacional ni en el reglamento de la Cámara. ¿Qué le dice a aquellos diputados que están pidiendo su renuncia? ¿Qué le dice a esos diputados? Que no voy a renunciar, ¿no? Nosotros lo que sí tenemos para decirle a los bonaerenses es que esta pelea que empezó en diciembre de 2015 contra las mafias del sistema de la provincia de Buenos Aires, por supuesto se va a ver condicionada si no ganamos la elección. Hoy vemos que el Mercosur empieza nuevamente a dinamizarse, a convertirse en un bloque económico que quiere abrirse al mundo. He ordenado capturar a todos los terroristas en tiempo real, fascista, y responsabilizo al alcalde Ocariz. El reclamo está detrás de la implementación de la sanción y el tratamiento en diputados de la Ley de Emergencia Alimentaria. Es una ley que elaboramos en conjunto de las organizaciones sociales con la preocupación expresada en la infantilización de la pobreza. Entré a mi patio y vi esa nenita ahí y el pueblo todo también triste, mal. Yo no me encontraba en casa, veo la ambulancia que pasó, vine corriendo porque pensé que era mi hijo y cuando me encuentro con mi cuerpito ahí me mandaron adentro. Él cuando prende fuego parece y sale corriendo. Yo, mira, la verdad que escucho cuando él grita. Ahora se van a morir todos. 10 minutos, 5 minutos, no sé cómo se dice. Empezamos humo, fuego, bueno, sabes, empezaron a explotar las paredes del techo porque es todo madera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bienvenidos, muy buenas noches. Dramático, ¿no? Los testimonios finales. En principio lo que sucedió en La Boca con 4 víctimas fatales en un nuevo femicidio y nuevo caso de violencia de género, por otra parte. Y también lo que ocurrió en Córdoba, ¿no? Una nenita de 5 años que fue encontrada sin vida en el patio de una casa. Ya hay un detenido y una investigación que naturalmente va avanzando. Fueron casi como 2 hechos policiales en simultáneo en distintos puntos de la geografía argentina que conmocionaron y muchos desde muy temprano. Después está lo de Barrios de Pie, lo de la corriente clasista y combativa, lo de distintas organizaciones sociales y partidos de izquierda que obviamente generaron en el ámbito de la ciudad imágenes como las que estamos viendo. Con ollas populares, 1000 ollas populares dijeron en todo el país, independientemente de si fueron 1800, 500, de la presencia mayor o menor en distintos lugares, lo que está claro es que lo que están reclamando de manera creciente es la aplicación de una ley de emergencia alimentaria, que el gobierno está muy lejos de poder cumplimentar o aplicar, por lo menos en principio, en términos de márgenes fiscales y de capacidad de respuesta, porque además no está claro quiénes lo administrarían, cómo llegarían esos fondos a los comedores, cómo se podría ejecutar. Y que en tiempos electorales además acrecienta el reclamo de muchos que genuinamente protestan y otros que, envalentonados en medio de la campaña, también propician algún tipo de reclamo adicional. En cualquiera de los casos demostrativos de que la economía no arrancó, de que las changas se cortaron, de que el empleo, como demostró el propio INDEC, efectivamente no está creciendo ni remotamente a una tasa razonable para al menos generar genuinos recursos en muchos hogares para poder alimentarse, para poder dejar atrás la situación de indigencia de muchos y también de pobreza de tantos otros. Bueno, a todo esto también tenemos, Belén, muchos en las redes sociales escribiéndonos desde muy temprano, porque dijimos que iba a estar aquí el hombre que es el factotum de La Garganta Poderosa, una revista mensual que ya tiene sus años, más de una década, pero que además habla de la cultura villera. Pero la cultura villera en el buen sentido, de qué es lo que sucede allí, en esos barrios en donde uno entiende que hay emergentes de estos tiempos que en muchos casos no nos gustaría ver porque las condiciones en las que muchas veces se vive no son las mejores, naturalmente, pero que queremos intentar comprender, despolitizados de la discusión electoral, un poquito más aquí esta noche, y por eso aquí está Nacho y en un ratito vamos a conversar con él. Para comunicarse obviamente con nosotros, @lalupa26, si no podemos dejar de lado, Paulino, que es 20 de julio, Día del Amigo. Tienes razón, feliz día, claro, es verdad. Feliz día a los porque uno tres. se envalentona con los temas, pero bueno. A los productores, a los amigos aquí de todo cada lo que noche. hace La Lupa. Nuestros entrañables amigos que son los camarógrafos, Aldira, todo el equipo allí de producción y demás. Bueno, felicidades, tienen razón. Ya uno es un grupo de amigos, las cosas van más fáciles así. Bueno, tema a esta noche en el poder, en la cúspide del poder, en medio de todo lo que está pasando en Venezuela. Veíamos un poco las imágenes. Se habla de 4 muertos, ¿no? A esta hora oficialmente. Sí. 4 muertos en medio de las protestas, el paro general y la reacción de Maduro, que fue una reacción
O sea, pocas veces vi algo en democracia igual. Voy a buscar a los terroristas. Sí. A los terroristas. Imagínense Macri diciendo, voy a buscar a los terroristas en medio de un paro general como el que hubo en la Argentina de la dirigencia gremial. Mientras tanto, la cumbre del Mercosur en Mendoza, ¿no? Como dos mundos paralelos. Presidentes que van llegando, Tabaré Vázquez el primero. Macri ya está en vuelo, ¿verdad? Claro. Salió 2030. 2030. Y allí los cancilleres se juntaron hoy y parece que, primero, no pudieron congeniar expulsar del Mercosur a Venezuela pese a todo esto. Segundo, no van a aplicar sanciones comerciales porque dicen que sería agravar aún más el desabastecimiento y la crisis económica. Pero sí van a hacer un fuerte llamado a que Maduro convoque a la oposición y lo sienta en una mesa de diálogo en medio de la perspectiva de una asamblea con una reforma constitucional por delante que quiere Maduro para perpetuarse en el poder al mejor estilo dictatorial, fascista, estalinista. Una cuestión que lo que me cuesta entender es cómo el progresismo, que se jacta de la bandera de los derechos humanos aquí y allá, no pueda repudiar lo que está sucediendo allí, que nada tiene que ver con los primeros años siquiera de Chávez en el poder. Nada, porque este hombre habla con un pajarito y es el que gobierna Venezuela de la manera que lo está haciendo. Es demostrativo de cómo, según quién produzca determinadas cosas, a veces miramos la violencia y los muertos. 100 en las calles en 100 días. 100, muchos de ellos jóvenes, asesinados a manos de milicias cobijadas por el Estado que arriba de una moto disparan a mansalva a estudiantes que protestan. De nuevo, tanquetas militares que hemos visto con mujeres que intentan frenarlas con su cuerpo, con su humanidad. Y en algunos casos, esas imágenes ni siquiera conmueven a esa izquierda, entre comillas, progresista de algunos lugares como la Argentina. Bueno, ¿cuántas cosas tenemos para el día de hoy en términos económicos, no? Porque me parece que el INDEC también dio cuenta de que el consumo está frío, casi como la temperatura. Me parece que es el dato, ¿no, Jorgelina? Así es, se conocieron los datos de siempre que traemos de supermercados y de shoppings. Esta vez parece muy atrasado, ¿no? Porque la verdad es mes de mayo, estamos ya en julio, miramos el mes de mayo, pero lo que nos damos cuenta otra vez es que vuelven a caer lo que son las ventas tanto en shoppings como en supermercados. Y es la primera vez que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos publica los datos en precios constantes, ¿sí? Descontándole la inflación. Lo que decíamos antes los periodistas era, bueno, nos daban los datos, lo contrastábamos contra la inflación y siempre te daba caída. O sea, te daba, creció el 22, pero decía que sacarle el 26 de la inflación, entonces en realidad cayó un 4, digamos. Bueno, esta vez por primer mes, y lo va a hacer así a partir de ahora, el INDEC lo va a publicar a precios constantes. Eso te dio una caída del 4.3% en las ventas de los shoppings y de 2.5% en los supermercados. Cuando mirás los dos, mayo contra abril, los shoppings recuperan un poquito, o sea, caen menos, y los supermercados caen el doble o un poquito más, ¿sí? O sea que en los super la cuestión en mayo estuvo peor que abril. Estuvo peor. Aunque en los shoppings podría encontrar un punto de inflexión y quizás un quiebre. Ahí entra en juego mucho el tema de el ahora 3 y el ahora 6 y los planes y la vuelta de las cuotas que ayudan. Recordemos que el tema de precios transparentes había dejado un poco atrás todo el tema de ese consumo y las cuotas que implementó el gobierno, el acuerdo después de ese error que tuvo, esa marcha y contramarcha, ayudó a repuntar, pero todavía los dos siguen en caída. Ahora, cuando ves adentro de cada uno, lo que más se cayó ya directamente da negativo cuando ves los precios corrientes. En shoppings es diversión y esparcimiento. Sí, hasta ahí lo que primero recortás cuando hay cine, en algunos lugares, viste, los patios de juegos, eso es lo que está como diversión y esparcimiento. ¿Y en los super qué es lo que cae? ¿Alimentos también y bebidas? ¿Sabes qué es lo que más cae? Artículos de limpieza y perfumería. Que son los más caros. Sí, que cuando vos hablas con las consultoras privadas te dicen esto es lo que más cae y lo primero que resigna y lo primero en que te vas a una segunda marca, porque la verdad es que también es lo que más aumentó. Si vos ves el comportamiento en el supermercado, decís, bueno, renuncio a esto y priorizo tal vez el alimento. Estás buscando precios y es demostrativo de que, bueno, también ahí se han cortado changas, probablemente de personas que limpiaban en casas que dejaron de serlo, o personas que limpiaban su casa más fluidamente y dejaron de hacerlo por lo menos en la recurrencia de antes. Esto es la muestra de 61 supermercados y 37 shoppings. Obviamente que acá está el dato también del consumo mayorista que crece y mucho, pero acá siempre insistimos que por más que el gobierno tenga esa visión de que el consumo mayorista hay que tenerlo en cuenta, y es cierto, no compensa en totalidad la caída
que se está dando hoy en los supermercados. Ahora, te traigo un dato más que habla un poco de la inflación y de lo que espera el gobierno con respecto a cómo se van a comportar los precios. Ya sabemos que el Banco Central, la meta del 12 al 17, este año... perimió, ya fue, dirían los pibes, sí. Bueno, desde el Ministerio de Hacienda creen que el 17% se va a alcanzar entre abril y mayo de este año y abril y mayo del año que viene. O sea, esos 12 meses ellos creen que se va a alcanzar ahí el 17% para ver todo un año de cómo fue la inflación. O sea, que una inflación de un dígito, perdón, Jorgelina, no llega hasta el 2019 con suerte. No, inflación de un dígito igual... Con suerte. El año que viene ya de meta no tenés inflación de un dígito, ya tenés en el 12%, digamos, ¿no? Para inflación de un dígito igual no se puede de un año al otro, porque lo harías muy extremo, pero... Está bien, pero si en 4 años de mandato vos prometés bajar la inflación y tener inflación razonable de un dígito y no lo lográs, tenés un problemón, porque el primer año podrás justificarlo, el segundo tendrás alguna explicación, tercero y cuarto te van a decir, flaco, no serviste, lo que aplicaste como política para bajar la inflación no sirvió. Sí, Argentina sigue estando entre los 3 países con más inflación del mundo. Hacia 2019 ellos dicen que llegan a inflación de un dígito. Vamos a ver. Ver para creer. Paulino, Jorge... perdón. Paulino, se lo dijiste vos a Hernán Iglesias aquí. Dijiste, bueno, ustedes recibieron el país con 25. 2016 lo mandaron a 40. Sí, claro. Porque ellos y hoy dijeron están que la en salida, casi 20. Claro. Exacto. O más. O en 2016 no hicieron las cosas bien y generaron que se disparara 40 puntos. O le fallaron el cálculo estos años. Y aumentan los taxis, también aumenta la tarifa de los taxis, ¿no? Sí, aumenta la tarifa. El viernes, hoy me contó Cacho, el taxista, no, pero decía que por el combustible, por las cubiertas y todo, se espera un 20% de aumento. Sí, no es lo que y eso te pesa mucho en julio, que ya teníamos muchos aumentos por delante. Ahora, obviamente, 2016 jugó mucho en contra el cepo cambiario, que vos esperabas que los empresarios no te fueran a precios y se fueron todos a precios cuando saliste del cepo, y las tarifas que hicieron aplicar el gradualismo y le salió mal en esa corrección. Nacho, en términos políticos, antes de meterme de lleno en el capítulo judicial con Lourdes, con quien voy a abrir, hoy estuvo Massa en La Matanza, dijo, el gobierno tiene que dejar de hacer rinraje y escuchar a la gente que la pasa mal. Más auténtico, en campaña, digamos. Sí. Hoy en campaña estuvo María Eugenia Vidal por partida triple. Fue con Graciela Ocaña a Quilmes. Claro. Estuvo con Graciela Ocaña en la televisión y luego estuvo en Facebook haciendo una conversación que viralizaron con Elisa Carrió y con Rodríguez Larreta. Sí, cargándose la campaña al hombro, María Eugenia Vidal. Macri se guardó, lo contábamos hoy en la radio, se guardó, hizo un encuentro con familiares de donantes y sacó a la cancha a sus candidatos. Esteban Bullrich, por ejemplo, fue a San Miguel. Fue a San Miguel. Después el candidato de Peña, Ezequiel Fernández Langan, fue a Malvinas Argentinas con Albi Chernikowski, aquí el amigo de Belén. Y por otro lado... El ex de Karina Gelinek. El ex de Karina Director Olga. de la Juventud en la provincia. El ex de Karina Olga. Alex Campbell también estuvo de recorrida, está organizando un timbreo para mañana en San Fernando. Sacó a todos los candidatos a la cancha y él se guardó. Claro, porque no fue ni siquiera el aniversario de la Bolsa, que era esta noche. Por primera vez no hubo un presidente desde el 2008. Había en el 2008 faltado Cristina Fernández de Kirchner en medio del conflicto con el campo. Luego la expresidenta volvió a la Bolsa, o fue como presidenta ya del 2009 en adelante. Macri fue el año pasado, este año por primera vez no va. Todo esto en medio de las medidas que se tomaron, en términos de posponer una decisión de una ley que se aprobó en 2013 respecto a que los inversores no residentes en la Argentina debían pagar una parte de las utilidades que le generaban las inversiones en el país y que luego llevaban o devolvían al exterior. Algo que el gobierno suspendió, no eliminó, suspendió, algo que nunca se reglamentó de todas maneras en 2013, suspendió por 180 días para evaluar el impacto y saber si lo aplica o no. En el medio de la incertidumbre. ¿Sabes qué? Cayó la bolsa por eso, y desde la Comisión Nacional de Valores te decían, nunca nos consultaron la aplicación, digamos, ¿no? Fue como una decisión que sorprendió al mercado y de ahí que decidieron dar marcha atrás. Hoy, en términos, más allá de lo electoral, Alfonsín dijo algo que a mí me hizo ruido. Alfonsín dijo, miren, lo que viene es flexibilización, una reforma jubilatoria y una eventual privatización de las jubilaciones, una suba de la edad de retiro y aranceles para la universidad. Tenemos que el progresismo dentro de Cambiemos frenar esa embestida del ala más técnica.
Alfonsín. Sí, te iba a decir, Alfonsín puso un candidato en la lista, Paulino también. Es una postura medio extraña, ¿no? Por un lado se mantiene ahí crítico y es parte del gobierno. Fue uno de los dos junto a Carla Carrizo que dijeron, mira, yo expulsar a Devido en estas condiciones por inhabilidad moral sin tener condena. No. ¿Cómo? Ayer dijo por Radio Nacional que era hacer canibalismo. Exactamente. Hoy Devido apareció en el Congreso porque hubo todo un debate sobre las represas hidroeléctricas en Santa Cruz, la Jorge Zepernik y la Néstor Kirchner. Sí. Hubo muchos cuestionamientos, hubo defensas de Aranguren, defensa de Berman. Allí Pino Solanas estuvo muy contestatario. Devido allí es donde apareció y dijo, yo renunciar no renuncio. Invito a que no hagan lo que van a hacer, que es inconstitucional. El planteo de Diana Conti, aquí es por la noche de ayer, sin ir más lejos. Hay mucho debate y aparentemente no hay número. Aparentemente no hay número, pese a que hoy Schiaretti, a última hora del día, ha confirmado desde Córdoba que sus diputados van a votar por la expulsión de Julio Devido. Es que hay muchos que no quieren quedar para la historia. No, claro. Bueno, vení, párate, vení. Vení. Te reemplazo por... Solo un ratito. Solo un ratito. Solo un ratito. ¿Me mostrás? Sí. Primero, quiero que vean esto. Esta es la persona que hoy dirige la educación en una provincia donde las clases nunca empezaron. Me refiero a la provincia de Santa Cruz. Decía esto en algún momento y seguramente ustedes lo recuerdan. Observen. Y mucho amor a los estudiantes y a los jóvenes y a las jóvenes, si así se dice, o con una arroba, como solemos decir nosotros, para ponerle perspectiva de género. Bueno, ¿cómo se llama? María Cecilia Velázquez. Igual, a ver, a mí lo que haya dicho como presidenta del Consejo Escolar me tiene sin cuidado. Hoy con el tema de la perspectiva de género todas tratan de decir igual. Yo he escuchado dentro de tribunales que dicen fiscales y fiscalas, o sea que jóvenes y jóvenes no me preocuparía. Lo que sí me preocupa... Frente a lo que vamos a hablar es lo menos relevante, pero es una carta de presentación porque es la número 1 en materia educativa, ¿no es cierto? Me parece que debería tener, por lo menos... Que ya lo dijimos, una provincia que este año sigue complicada con el tema de las clases, que no ha podido llegar a un acuerdo, o supuestamente el gobierno nacional, Nacho había contado que iba a llegar a un acuerdo, que había llegado a un acuerdo para que la provincia tiró fondo. El problema es que la provincia no le está dando aumentos a los docentes y le quiere pagar lo mismo que el año pasado. ¿Te imaginas que si en la provincia de Buenos Aires hubiera pasado eso, o en la ciudad misma, donde finalmente acordaron un 27 casi en la provincia y en la ciudad le están ofertando el 21,5 y no acuerdan? No habría clases tampoco. Contra cero no hay clase. Bueno, no importa. Pero judicialmente fue procesada. Fue procesada antes de la feria. El juez Canicoba Corral decidió procesarla por defraudación al Estado. ¿Por qué? Porque hubo, después de una denuncia que hizo en el año 2016 la Oficina Anticorrupción, por irregularidades, había habido una auditoría de la AGN donde encontraron varias irregularidades en los fondos rotativos. ¿Qué pasó? Había facturas apócrifas. ¿Cuáles son esas facturas apócrifas? Por más de 3 millones en total. Yo te voy a mostrar algunas. Estos son documentos exclusivos. Hasta ahora nunca se vieron. Esta es una factura original. Acá, bueno, borramos la empresa. 27 de agosto de 2014, dependía del Ministerio de Desarrollo Social, trabajaba con Alicia Kirchner y hizo una compra por un total de... Esta es una factura real. Año 2014, vos mírala bien. Factura, ¿qué número dice? 374. Vamos a ver ahora, si les parece, la factura trucha. Esta es la original, 2.500 pesos. ¿Y esta qué? 2.500 pesos. Esta es la 374, la trucha. Que reemplaza. Esta es la trucha, parece la otra, la trucha. Esta es la trucha. Esta es la trucha, que está perfectamente hecha, mírenla, toda prolija, a máquina, pareciera, o a computadora. Año 2015. O sea, ya no es 2014. No es 2014, es 2015. Está hecha un año después. Pero es el mismo número de factura, es la misma empresa, que acá la borramos para evitar inconvenientes. El monto, 247.190 pesos. ¿Y el concepto? ¿Qué dice el concepto? Para que la gente entienda. No. Habla de gorras con logos oficiales, de remeras con logos oficiales, de banderas promocionales, todo eso. Equipos para chicos, supuestamente. Claro. Eso es desarrollo social, hay que ponerlo en ese contexto. Por supuesto, esto era para eventos y jornadas deportivas. Jugaban con eso. Gorros con 2 logos oficiales estampados. 28, Remeras con 2 logos. 28 gorras.
78.428 gorras. 28 gorras, 74.800 pesos. 78.400 pesos. 45 remeras, 28.000 pesos. Un poquito caro. Un poquito más barata las remeras que los gorros, ¿eh? De todas maneras. Banderas promocionales 95, 40.750 pesos. Bien, vamos a otra factura. Vamos a otra factura. Esto refleja una diferencia natural, como ustedes pueden apreciar, de miles de pesos. Observa, la factura 387 es del 23 de septiembre del 2014. Hay un particular que compra y gasta 645 pesos. Claro. Rodilleras y canilleras compra. Precio unitario, 90 pesos. Claro, 90 y 540 pesos gastó en rodilleras, 6 rodilleras y 3 canilleras, 105 pesos. Un total de 645. Hasta acá, lógico. Bien. Está la verdadera. La verdadera. Vamos la a falsa. La trucha. Bueno. 387. Gastaron 479.500 pesos. En el año 2015, por supuesto, factura 387, la trucha. Ven que está todo prolijito hecho. Es lo mismo, es la misma empresa. Gastaron pelotas de fútbol. 500 pelotas a 262 pesos, 131.000 pesos. Parece razonable. Ahora, ¿por qué hay tanta diferencia entre la original, que era la otra, y esta, donde se compran además cosas distintas para justificar este monto que supuestamente nunca se compró por esto? Las facturas verdaderas son las que te mostré antes. Sí. La 374 y la 387, la del monto de 1.400, creo que era 1.400 pesos, y la de 650 pesos, que es la anterior que te mostré a esta. ¿Qué pasó? Esas eran facturas originales. Alguien vivo dijo, cambiame la factura, poneme otro sistema. Esa factura, utilicemos esa factura de esas empresas, que esas empresas fueron citadas y negaron haber hecho trabajos para el Ministerio de Desarrollo Social. Utilizaron esa factura total, nadie se iba a dar cuenta. Y las hicieron ellas, es peor. Las trucharon. Trucharon todo el talonario. Todo. Entonces la empresa que aparece proveyendo de todo esto a este valor, en realidad nunca proveyó nada porque no existió. Jamás. Esto es una factura apócrifa. Exacto. Y la anterior también. También. Y vamos a ver una tercera si querés. Acá tenemos una tercera factura que no se ve por ahí bien, que es la 16.999, también del año 2014, por un monto de 1.234 pesos. 1.234, escucharon, ¿no? Vamos a ver la trucha. 219.000 pesos. Acá sí, mira, gorras con 2 logos oficiales estampados, 28 pesos cada una, 3.000 gorras, 3.000 remeras con 2 logos oficiales a 45 pesos cada una, 135.000 pesos. ¿El desfalco de cuánto sería? Más de 3 millones de pesos. O sea, 3 millones de pesos que terminaron en el bolsillo de alguien que desconocemos, pero que en ningún caso sirvió para ninguna prestación y se pagó desde el Ministerio... ¿Cuál fue la justificación que atiende las emergencias, digamos? ¿Cuál fue la justificación que dio la ex jefa de gabinete, actual presidenta del Consejo Escolar, cuando tuvo que declarar en la indagatoria? Le dijo, yo firmaba todo lo que me llegaba para que los trámites sean más rápido. Por eso dependía de la Secretaría de Deportes, porque era para hacer eventos. Con lo cual le pasó la pelota a Morresi. ¿Qué pasó a la Secretaría de Deportes? Claudio Morresi. La firma la ponía ella. Pero ella ponía la firma. O sea, ella dijo, yo firmaba rápido porque quería que sea expeditivo. No sé ni qué firmaba, pero lo firmaba rápido. Claro, eran eventos. Gracias, Lourdes. Impecable. ¿Te gustó, Belé? No, no te gustó nada, pero no importa. No. Es lógico que no te guste porque no son cosas que deben pasar. Bueno, me contás cómo está la ciudad y me voy al encuentro con Nacho, dale. Sí, ya te comento cómo viene la ciudad. Mientras tanto, les digo que para comunicarse con nuestro programa tienen que poner @lalupa26. Tenemos muchísimos invitados para el día de hoy mientras se actualizan los datos. Les comento que mañana el tiempo va a estar muy bien, va a estar tranquilo. Sin lluvia, está bien. Se cayó internet. No pasa nada. Pero estamos viendo imágenes de la queridísima ciudad de Buenos Aires en plenas vacaciones de invierno, con por ejemplo la rural para ir a visitar, ¿no? Sí, que abrió ayer muchísima gente esta noche y 30% del total de los que fueron ayer son menores. Y está muy tentador. Es uno de los atractivos. Muchas ventas, además, Jorgelina, muchas muestra de un sector que está pujante y que es casi la contracara del sector industrial en muchos de los casos. Nacho, gracias por venir. Bienvenido. Por invitarnos. Buenas noches. ¿Cuánto hace que haces la Garganta Poderosa? Hacemos la Poderosa, es una articulación de asambleas barriales desde hace 13, 14 años. Nos empezamos a organizar en Zabaleta, que es un barrio, un núcleo habitacional transitorio para el Estado, una villa de la capital federal. Y a partir de esa experiencia asamblearia, comunitaria, se empezó a articular con experiencias similares de otros barrios. Y bueno, hoy acá en Argentina son 44 asambleas en todas las provincias. Vos trabajás ahí
con sectores con alta vulnerabilidad, estás permanentemente en contacto con menores, con chicos que en el deporte se refugian de la mala vida de la noche, de probablemente las drogas. ¿Qué estás encontrando? Y en el proceso de esta última década, ¿cuál fue el cambio entre cuando empezaste y hoy? Bueno, a nosotros nos gusta hablar más de barrios vulnerados que de barrios vulnerables. La realidad es que, como te decía, Zabaleta, por ejemplo, es un núcleo habitacional transitorio creado por el Estado hace más de 50 años, que en un momento decidió desaparecerlo del mapa en el sentido más literal. Digamos, si vos buscás Zabaleta en la guía T es un cuadrado gris, si la buscás en el GPS es un cuadrado rojo, y si la buscás en el mapa interactivo del gobierno de la ciudad que la creó es un cuadrado blanco, hasta hace poco tiempo que entre los propios movimientos sociales empezamos a generar un registro, un censo, un programa de desarrollo hacia la gran batalla final, que es la urbanización, el acceso a una vivienda digna. Entre tanto, como decías en la presentación, en nuestro barrio se ven los emergentes o los sumergentes, entre comillas, de un modelo que genera exclusión, que genera pobreza y que se acentúa a partir de políticas públicas. Entonces lo que nosotros hacemos desde los barrios es organizarnos para traccionar o confrontar con esas políticas públicas, no desde una plataforma partidaria, no porque la demonicemos, no porque nos pongamos en puritanos, sino porque entendemos que hay un montón de compañeros con ideas parecidas que están dando esa pelea en ese ámbito, y nosotros intentamos construir un mecanismo de organización de base a mediano o largo plazo que nos permita ir alcanzando algunas conquistas a partir de los consensos que establece la asamblea del barrio. Nuestras asambleas son íntegramente... ¿Qué es lo que básicamente falta? ¿Qué cosas cambiarías? Déjame ideas, quiero llevarme cosas, quiero que transmitas cosas que les están pasando y que deberían ser distintas. Bueno, sería una respuesta muy amplia si abordar a todas las asambleas de todas las provincias, pero para empezar por la más antigua, que es en Zabaleta, te podría decir que un barrio que queda a 10 minutos del Obelisco no tiene gas natural, no tiene línea de teléfono, no tiene acceso para las ambulancias. ¿Y cuántas personas viven? Hoy son más de 2.500 familias, pero en realidad es el hall de entrada de la Villa 2124, que junto con la 1114 y la 31 deben conformar el 10% de la ciudad. La realidad es que cuando nosotros hablamos de urbanización no nos referimos a 4 paredes y un techo, nos estamos refiriendo al acceso a los servicios, al derecho a la vida, que un broncoespasmo no signifique la muerte porque la ambulancia no entró a buscarte. La realidad es que... ¿La ambulancia no entra porque no puede, porque es chiquita la calle o porque por seguridad no entra? Perdón por la ignorancia en esto, Las tiras, que son los pasillos del barrio, en muchísimos casos no permiten el acceso de ambulancias. De vehículos. Pero a eso sumale la voluntad política de un gobierno que muchísimas veces ni siquiera responde al llamado de emergencia. ¿Pero llaman al SAME y tampoco va? O no va, o va a la ambulancia pero no va al médico, o va o se queda afuera, aludiendo a la inseguridad, como si la inseguridad de los vecinos que viven en nuestro barrio no fuera justamente que no accedan las ambulancias. En realidad todo eso está cimentado sobre un imaginario de cómo funcionan los barrios, que en muchísimos casos se refuerza a partir de las coberturas, de los armados televisivos y de las no coberturas de otras realidades del barrio y de películas como El Elefante Blanco, Ciudad de Dios, que hacen que la gente crea que la ambulancia no entra al barrio porque tiene miedo. Y la realidad es que hay muchos barrios donde no entran las ambulancias, como por ejemplo en la Rodrigo Bueno, en Costanera Sur, donde nosotros perdimos a Gastón a los 13 años ahogado literalmente en un pozo de mierda porque no solo incumplieron la ley de urbanización, sino que además inhibían el ingreso de materiales, donde la ambulancia no entró a buscarlo y jamás se registró un solo caso de un tiro en la Rodrigo Bueno. Lo que pasa es que ese imaginario que se alimenta muchas veces de los medios de comunicación y que nosotros cuestionamos, termina habilitando esas políticas públicas. Entonces no discutimos el rol de los medios porque está de moda discutir el rol de los medios. Lo que discutimos es que si estas problemáticas, después de décadas y décadas de gritar lo mismo, de luchar por lo mismo, ni siquiera son visibilizadas, es muy difícil que podamos discutir las posibles soluciones. Pero esto pasa en todo el arco social, porque en los medios de comunicación vos escuchás hablar de pluralidad cuando se presenta un panel con rubios, morochos, altos, bajos, gordos, flacos, judíos, católicos, homosexuales, heterosexuales, pero pobres no hay panelistas pobres en televisión. La mirada que falta es esa, y en la universidad se sigue hablando de extensión en la mayoría de los casos cuando se llega con una uña a tocar el barrio, y en la mayoría de las expresiones partidarias siguen siendo blanco universitario lo que suben al escenario y negro villero lo que tienen los palos de la bandera. Entonces
en muchísimos de estos casos, el rol que cumplen los movimientos populares, las organizaciones de base, tiene que ver con empezar a recuperar espacios de protagonismo. Y en eso el fútbol, por lo menos para nosotros, ha sido central. Lograste allí traerte para darle un conjunto de valores, una contención que en muchos casos no tenían, etcétera, una vida, un futuro, una perspectiva. Más bien logré que me llevaran para sí. Nosotros somos un colectivo del día que nacimos, éramos un grupo de chicos y chicas pensando un partido de fútbol. De ese grupo hace 14 años nos mataron a 5 por zonas liberadas, casos de gatillo fácil, todos casos que involucran de una forma u otra a la fuerza de seguridad, tal vez el principal factor de inseguridad que tenemos adentro de nuestro barrio. ¿Lo sigue siendo hoy? ¿O hay una policía algo distinta? No, hoy es mucho peor. A mi ahijado, Kevin, lo mataron el 7 de septiembre de 2013 en un tiroteo que duró más de 3 horas con 105 disparos de UCI y de FAL, que son armas de guerra, 50 metros de 2 casillas de gendarmería. Y desde ese año, septiembre de 2013, nosotros marchamos al Ministerio de Seguridad todos los años denunciando que, como Kevin, se nos habían muerto o nos habían asesinado un montón de otros chicos en los barrios por acción o por omisión de la fuerza de seguridad. No es que en función de la coyuntura del gobierno nosotros modificamos nuestra mirada sobre... No, desde ese entonces. Ahora, lo que te puedo decir es que si en ese entonces estaba la sensación de que contaban con carta blanca, con luz verde, para hacer lo que quisieran, hoy pareciera haberse recrudecido. Hoy pareciera que directamente tuvieran una orden, un protocolo de la ilegalidad. Nosotros venimos de denunciar un chico de 8 años baleado en la murga de la 1114, represión en un comedor infantil, torturas que uno creería que solo podía encontrar en el Nunca Más, a Iván y Ezequiel, que son 2 compañeros nuestros adolescentes, el asesinato de Kevin, la detención arbitraria que le costó la detención a una compañera que intentó registrarlo. Y todos estos casos que te hablo, que hemos podido visibilizar de La Garganta, tienen por denominador común la inocencia inapelable de los niños. Pudimos visibilizarlo porque lo que prima es la inocencia inapelable de los niños. Nadie puede decir que Kevin era un jefe narco porque tenía 9 años. Pero si la bala que le pegó a mi hijado le hubiera pegado a mi compadre, en los medios de comunicación hubiera sido eso. Entonces decís, los medios de comunicación no son una corporación aparte del poder, pero el poder es todo eso. Y en este contexto en el que nosotros vivimos, eso es así. Por eso nosotros somos muy cuidadosos de cómo nos manejamos con la información que nos excede. Porque lo hemos padecido. Que construyan el imaginario en función de la información que reciben. Entonces nosotros vemos imágenes de Venezuela y no vemos imágenes de México. Nosotros volvimos de México hace muy poquito porque nos invitaron a disertar en un panel en el que participaban desde Vergara, que podría ser el Tinelli mexicano, hasta emprendedores del Opus Dei, y a nosotros nos llevaban como jóvenes emprendedores de barrios populares. Volvimos así, porque ahí nos enteramos que ahora en México hay 855 fosas comunes, 180.000 homicidios sin ningún procesado, 30.000 desaparecidos hoy, ahora. 6 periodistas reconocidos asesinados este año, ¿sí? Que vos denunciaras ahora, sí, contra el narcotráfico. Eso no hace mejor a Maduro. No, yo no estoy diciendo que eso hace mejor a Maduro. Lo que te estoy diciendo es cómo funcionan los medios de comunicación en relación a la información que a nosotros nos llega. Pero lo de Venezuela es condenable, ¿sí o no? Sí, hay un montón de cosas. No, un montón no. ¿Es condenable, sí o no? Sí, hay un montón de cosas. Nosotros tuvimos la posibilidad de estar en Venezuela. O sea, si vos estuvieras en Venezuela, ¿qué serías? Nosotros denunciamos a lo largo de todos estos años todas las políticas de seguridad o las violaciones a derechos humanos. Nosotros hicimos tapa de La Garganta a Estela de Carlotto al mismo tiempo que exigíamos la renuncia de Equivo de Carlotto como secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, porque la familia de Luciano Arruga estaba acampando en el destacamento donde lo habían secuestrado, torturado, desaparecido y asesinado, y no había una conexión con esa departamental del Estado. Entonces, frente a las violaciones de derechos humanos, nosotros hubiéramos asumido claramente el rol que tenemos. Ahora, como te digo eso, te digo, nosotros tuvimos la posibilidad de viajar a Venezuela a poco del fallecimiento de Chávez, tenemos vínculo con compañeros que están en el barrio 23 de enero, y la situación social es mucho más compleja de presentarla de esa forma, porque si no sería inexplicable entender cómo
Maduro pudo sostener la gobernabilidad todos estos años con el nivel de hostigamiento que también ha recibido Venezuela desde afuera, y saca la figura de Maduro si querés. Nosotros no nos decimos estadistas, no nos decimos especialistas en política internacional. Yo te digo lo que yo vi en un barrio de Venezuela, donde no hubo peronismo, no hubo estado de bienestar. En 14 años se generó un nivel de tensión donde muchos que no soñaban ni ir de visita al llano, de golpe tenían una vivienda en el llano. Entonces, en todos esos sectores que se empoderaron de una forma y otra, se juegan un montón de otras variables que para mí son muy complejas y que tal vez no se podrían llegar a discernir en 5 o 10 minutos de televisión, y seguramente no seríamos nosotros los más idóneos para estar acá. Pero yo te escucho a vos y también la escucho a Estela Caloni, que me parece súper respetable en su mirada y en su recorrido histórico en el periodismo de la región, y su mirada es que el nivel de hostigamiento que hay sobre esta Venezuela no lo hubo ni sobre la Chile de Allende. Entonces la realidad es que nosotros somos cautelosos sobre cómo se opina afuera. Vos preguntaste por el fútbol y nosotros siempre decimos que el periodismo deportivo hace muchas cosas mal. No nos gusta el resultadismo, el exitismo, cómo se cuelgan de la violencia cuando le viene bien y cuando no. Todo eso lo cuestionamos. Pero hay algo que el periodismo deportivo hace muy bien. A ningún enviado de deportes de ningún diario del país se le ocurre escribir sobre Racing sin haber ido al entrenamiento de Racing. Y sobre nuestros barrios escriben hace 50, 60, 70 años personas que no lo conocen ni por el Google Maps. Entonces, como eso nosotros lo padecimos en carne propia, de las asambleas de La Poderosa en cada provincia vas a encontrar a la Poderosa formoseña cuestionando Infran desde hace muchísimo tiempo, de la misma manera que en Capital Federal cuestionamos que no se haya construido una vivienda social en 3 gestiones. Somos respetuosos de lo que cada comunidad construye en su espacio y articulamos a partir de puntos de encuentro. Nuestra mirada es eso. Nacho, lo último. Hoy se pidió por la emergencia alimentaria. ¿Vos compartís? Sí, me parece que cada vez se va agravando más la situación. Muchas de las organizaciones que hoy estaban en la calle, hace algunos pocos meses atrás, nos jactábamos de que ahora estábamos discutiendo la emergencia social porque lo que necesitábamos era trabajo, lo que discutíamos era trabajo, era calidad de vida, condiciones que no íbamos a permitir se retrotrayeran a ponernos a discutir alimentos. Y entonces, en primera instancia, este gobierno tuvo buenos bomberos en la calle para los incendios que generaban las instituciones. Entonces, independientemente de que no hubiera una política real de viviendas sociales o de inclusión para problemáticas históricamente postergadas en los barrios, se generó que, por ejemplo, en Zabaleta teníamos 2 comedores y de golpe teníamos 5. Entonces, si vos lo ves de afuera, si lo ves de estadista, si lo ves de la universidad, eso es una pésima noticia. Hay más gente que no está comiendo en su casa, que se abra un comedor nunca puede ser una alegría. Pero hacia la dinámica interna del barrio, donde los que tal vez no tenían laburo tampoco lo tenían, eso llegaba como un aliciente. Y entonces parecía ser que los sectores históricamente más castigados no estaban tanto más castigados que antes, y quienes empezaban a sufrir los cimbronazos del desempleo, del ajuste, era la clase media baja, que de alguna manera después terminaba afectando colateralmente al barrio, porque el que se tomaba un remis en el barrio porque no te entraba el colectivo ya no tenía un mango en el bolsillo para pagar el remis porque se lo había gastado en la leche. Eso poco a poco empezó a gotear en el barrio. Y hoy te digo que sí, hoy te digo que estamos discutiendo alimentos porque los comedores son muchos, pero ya no les alcanza la comida. Gracias por este ratito. A ustedes. Y felicitaciones por la tarea. A ustedes. Es que lo importante que uno pueda también tener estos puntos de vista, porque son los que nos hacen mejores. No puede ser que todo lo que vos digas nadie pueda comprenderlo. Aunque no tengas toda la razón, como yo tampoco. Pero si no nos escuchamos, no hablamos, no te ponemos, no los escuchamos, ¿cómo hacemos para ayudarlos? ¿O cómo hacemos para ayudarnos? Está buenísimo. Gracias. Bueno, nos metemos de lleno un ratito, Nacho, en todo lo que hay en lo que se viene en términos políticos, ¿no? ¿Qué va a pasar con la ley de imputabilidad? Hablando de estos temas. Tiene el freno, acelerador. Pausa, ya volvemos. Cuando nos reencontremos, saben que vamos a discutir uno de los problemas centrales de la Argentina que ojalá sea abordado rápidamente. La competitividad. ¿Qué hacemos con los ríos? ¿Qué hacemos con el transporte de cargas? ¿Por qué en la Argentina tenemos ese costo de logística del cual Jorgelina habla tanto, del cual los economistas hablan tanto y sobre lo cual estamos haciendo, parece, bastante poco? Ya volvemos. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertí en la vida.
UTEDIC está creciendo. El aumento sostenido de los trabajadores representados es acompañado por crecimiento edilicio. Se firmaron 39 convenios colectivos de trabajo y se crearon centros de capacitación y formación profesional. Centros médicos propios con tecnología de última generación a lo largo del país. Centros vacacionales y beneficios familiares al alcance de los trabajadores. UTEDIC está. UTEDIC, compromiso con los trabajadores. Defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. En Tigre seguimos creciendo con más obras para que vivas cada vez mejor. Ampliamos caminos para que puedas circular mejor. Construimos pasos bajo nivel para que ganes tiempo y seguridad. Trabajamos en pavimentos vecinales para que el asfalto llegue a tu casa. Estamos construyendo la Plaza Canal junto con San Fernando. Mejoramos la infraestructura de los polideportivos y vamos por el número 18 en el barrio La Mascota. Además, trabajamos constantemente en desagües pluviales, en la remodelación de centros comerciales y en nuevos edificios para la cultura. En Tigre, no paramos de crecer. Sigamos creciendo. Tigre, municipio. El análisis semanal de la política. En la provincia de Buenos Aires han solucionado un dilema. El análisis semanal de lo que pasa en el país. Tenemos una mesa de lujo para analizar A Fuego Lento, con Clara Mariño y Seferino Reato. También vamos a hablar de lo que fue esta semana, yo diría, el tema central. Jueves a las 22, por Canal 26. Varonil viste a Paulino Rodríguez. Somos líderes en la confección de indumentaria corporativa. Varonil, la diferencia entre ponerse ropa y vestirse. Vivamos mejor con el Hospital José y la Maternidad Santa Rosa. En el hospital continuamos con las mejoras en oncología, hematología, oftalmología y la ampliación de la sala de internación. Y en la maternidad seguimos con las obras. Así todas las familias pueden acompañar más cómodas a sus hijos recién nacidos. En Vicente López, trabajando juntos, seguimos mejorando. Vivamos Vicente López. Con el programa El Estado en tu Barrio podés tener una partida de nacimiento, tramitar tarifas sociales, visitar un odontólogo o ponerte al día con las vacunas. Ingresá en gba.gov.ar/El Estado en tu Barrio. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. En Lanús ya instalamos 2000 luces LED en las principales avenidas del distrito para que vivas más seguro. Informate en www.lanús.gov.ar. Lanús Municipio. Cada día un poco mejor. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. ¿Y sabías que Telecentro te trae el mejor combo con 30 megas de internet Wi-Fi? Vas a tener megas de sobra para navegar, descargar, subir, likear, hashtaguear o viralizar lo que quieras. Y además, telefonía con 2.500 minutos libres para que te canses de hablar. Y como si esto fuera poco, televisión con más de 60 canales HD. ¿Querés más? Con Sudeco convertí todas las teles en Smart con acceso directo para ver Netflix, YouTube y T-Play. Todo por 1.098 pesos finales por mes con HD gratis por 6 meses y los siguientes 6 al 50% off. No esperes más. Llama ahora al 6380-0000. Telecentro te conecta a todo. Impecable. ¿Qué va a pasar con el proyecto de bajar la edad de imputabilidad a los 14 años? Lo van a tratar y lo van a enviar al Congreso después de las elecciones. El efecto Polaquito se diluyó. La reacción tanto política, un sector político como social, llevó al gobierno a frenar el debate. En realidad el proyecto ya está listo, ya se lo entregó el ministro Germán Garabano a Mario Quintana, una reunión la semana pasada. Pero el debate y al Congreso va a tener que esperar un poquitito. Bueno, María Eugenia Vidal se puede pedir hacerlo también hoy, ¿no? Sí. Algo habló al respecto. Sí. Va a agravar las penas,
las va a agravar, va a haber un régimen penal no solamente que juvenil. la baja, sino que un chico de 14 que mata va a ir preso hasta 15 años. Pero en el penal donde va un mayor, un adulto de 17, 18 años hoy. No. Por eso un nuevo régimen penal. Claro, exactamente. Jorgelina, ¿qué pasó con la expectativa de inflación en el relevamiento que se conoció hoy? Bueno, en realidad si ves el total del país, se mantiene igual, el 20% de acá a 12 meses, pero cuando vas a Gran Buenos Aires al interior, sube. Lo cual no es un dato menor, ¿no? Dado que Más la en campaña, batalla ¿no? electoral está en el Gran Buenos Aires. Digo que lo traje como un dato a ver porque si bien se mantiene a nivel nacional, me pareció interesante ver qué es lo que está pasando allí. Y específicamente también desmitifica un poco de que la inflación es más alta siempre en la ciudad de Buenos Aires. Por el costo de servicios, expensas, etc. Bueno, justamente, Paulino, como bien decís, el tema de servicios estuvo pesando bastante en los últimos tiempos en lo que es el interior del país. Se empieza a ver cuando se publica un IPC nacional que no hay tanta diferencia, incluso no te baja el promedio con lo que se está viendo en la ciudad de Buenos Aires, y acá la expectativa se mantiene alta. Ahora, ¿cuándo fue que le preguntaron? Porque la pregunta es, ¿cómo ves la inflación de acá a 12 meses? Que es la encuesta que se le pregunta a las personas que se hace esta encuesta. Acá específicamente se hizo en los primeros 15 días de julio esta encuesta, lo cual ya te muestra un poco cómo el impacto de los aumentos que se anunciaron para julio, que ya los venimos diciendo acá, ¿no? El tema de expensas, prepagas, cigarrillos, combustibles y ahora lo que, como comentaba Belén, el tema de los taxis, ya eso te está impactando las expectativas hacia futuro. Otra vez, sí se mantiene la expectativa por encima de la meta que planea el gobierno, digamos. Si ya estamos viendo que Hacienda incluso piensa que entre mayo de este año y mayo del año que viene va a estar en un 17%, por ahora la expectativa se sigue manteniendo arriba de la inflación. Con lo cual es un dato a tomar en cuenta, ¿no? Pues bajó un montón, si lo ves con respecto a principio de año, pero se vuelve un poco a calentar en lo que es Gran Buenos Aires. Jorge Daniel Bianchi, muchísimas gracias por este ratito. Secretario adjunto del Centro de Patrones Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo. Daniel Indar, presidente de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Carga, FADEAC. En ambos casos son actores protagónicos de la discusión respecto a la competitividad en la Argentina. Porque la mercadería va por camión, ¿no es cierto? Puede ir por barco. Puede, pero no va. Puede, pero no va. Claro. Y puede ir por tren, aunque va poquito. No hay muchas vías. ¿Más del 90% de lo que se transporta por camiones? 94% de la carga en la Argentina se transporta por camión, el ferrocarril es muy poco y por supuesto el tema fluvial muy poco. En general en toda la región latinoamericana más o menos los índices son los mismos. ¿Brasil no? Brasil es un poquito distinto, ¿no? Igual. Y en Europa, en la mayoría de los países europeos exactamente lo mismo, por encima del 85% se transporta por camión. Ahora, en la Argentina que tenemos ríos y demás no tenemos buques de bandera casi. En navegación marítima no hay buques de bandera, no hay un solo barco cruzando el Atlántico ni mucho menos. Todo eso es bandera extranjera, generalmente se llama bandera de conveniencia. Y en la hidrovía, donde somos competitivos, podemos llegar a ser competitivos de 5 países que la integran, donde más del 50% es la vía fluvial que tiene Argentina. Realmente hay 400 barcos, 400 empujes que se llevan a esta carga. Es una carga regional que cualquiera puede competir de estos 5 países. La realidad es que hay prácticamente nada más que el 2% de los barcos son bandera argentina, mayoritariamente son paraguayos y algunos bolivianos. Y la ley de Mariana Mercante que estaba siendo discutida, que tiene media sanción del Senado, ¿nunca pudo ser aprobada en diputados? Todavía no es pero bueno, es la controversia que encontramos porque el análisis se hizo. Mirá, nosotros antes de que asumiera Macri como presidente, un año antes, que hablamos con todos los presidenciales en nuestro recinto, se comprometió, fue el candidato que más se comprometió por recuperar la Marina Mercante. Fue el que más entendió este tema y el que más vino preparado con porque haya construcción de barcos, astilleros construcción de barcos y transportar, que esos son 5.000 millones de dólares que pierde el país por no tener línea de bandera para transportarlo, que es uno de los sistemas más baratos para que sea competitiva la mercadería. O sea, para que el camión lleve del campo, en lugar del campo, sí, que lo lleve al puerto y desde el puerto ustedes lo trasladen para las largas distancias. Para entenderlo son los 400 kilómetros. Por eso va desde el campo hasta el puerto para llevar el tema de la carga. Luego tenés 2 vías.
o el transporte ferroviario, correcto, o el fluvial. Ferroviario no lo tenés desarrollado y bueno, te cuesta ver. Las vías hoy están para poder transportar. Pero ahí hay algún cambio en el Belgrano Cargas. Por lo pronto empezó con Randazos, continúa ahora. Parece que hay una idea de apuntalarlo un poco más, un tren que atraviesa 14 provincias y une 5 pasos fronterizos con el exterior, digamos. Sí, sí, pero falta todavía, pero ya las vías las tenés. Hoy las tenés, traes los barcos que ya también pueden estar prontamente y empezás a generar la competitividad en el mercado abaratando estos costos. Ahora, pues dijiste, ¿qué pasa con el tema de la ley? La ley se luchó por esto y salió en el Senado por unanimidad. Y una ley donde se discutieron los puntos que se necesitaban por la competencia. Es decir, esto que te hablo de la hidrovía, los 5 países, ¿por qué no somos competitivos? Somos 48% impositivamente más caro que el Paraguay para poder transportar la carga. Si vos y yo queremos comprar un barco, no lo vamos a poner en bandera argentina y lo vamos a ir a Paraguay. Eso es lo que lamentablemente pasa. Entonces generamos estas políticas y tenemos que decir, che, miren que esta diferencia para ser competitivo tenemos que bajar estos rubros de lo que pasa. Por ejemplo, el tema del impuesto a las ganancias en Paraguay, que es un 10%, contra el 35%, contra el 35% en Argentina, y encima vos desgravás. Porque lo vos que llevás y el consumo que tenés, tanto en lo personal como en la empresa, desgrava de esa parte impositiva. En Paraguay. En Paraguay. Acá no. Acá nada. Es uno de los impuestos graves. ¿Ustedes están igual o no? ¿O parecido? La presión tributaria nuestra representa de cada 100 pesos que facturamos, 40 pesos se los lleva el Estado. Cada 100, 40 que facturamos. ¿Qué facturamos? De esos 40 pesos se los lleva el Estado y los 60 tenemos que pagar combustible, salario, reparaciones, mantenimiento. O sea, hoy el costo hoy es mayor del que tenían hace 2 años en términos de ingresos. La ecuación ingresos-costo, ¿es peor o mejor que hace 2 años? Es peor. Es peor. Desde el año 2013 la actividad viene perdiendo rentabilidad por varios motivos. Primero, digamos, por los índices, ¿no es cierto?, de esto de la presión tributaria que se viene dando. Segundo, por la caída propia de la actividad económica en todo el país. Y esto hace de que inclusive hayamos dejado de ser competitivos con los países vecinos. O sea, más del 50-60% de la flota internacional hoy ha entrado a trabajar en cabotaje dentro del país, a los efectos, diríamos, de poder seguir trabajando, con lo que aumenta la mayor oferta de bodegas en el mercado y con una caída de la actividad del 25% hace de que indudablemente la situación... Cuando dice la oferta de bodega, porque uno lo asocia al vino, digamos, ¿qué me está queriendo decir? Capacidad de carga, espacio de carga, camiones que están libres, desocupados como para poder transportar. Y cuando hay más oferta, como la actividad nuestra es de oferta y demanda, no hay ninguna regulación, entonces permite que el dador de carga ofrezca un precio muy por debajo de lo que debe. O sea, lo que usted está queriendo decir es, hay muchas personas que fabrican vasos, pocos que la quieren comprar, por lo tanto el que vende el vaso no pone el precio, lo pone el que lo compra. Y si vale 10, yo te lo compro a 7, te lo compro a 7 y no pago más, y vos ante la necesidad lo vendes, con lo cual trabajan sobre la línea del costo. Sobre la línea de costo. Y hay cadena en muchas empresas pérdida, hoy ha perdido. ¿Y hay cadena de pago que se haya roto ya? Hay cadena de pago que se ha roto, demoras en los pagos de 180 días. Con la inflación es letal, porque hay un costo financiero descomunal. Nosotros cuando aumenta cualquier índice, rubro de ítem de nuestra actividad, por ejemplo los peajes, aumentó hoy y hoy empezamos a pagar. Y lo cobramos al cliente tal vez a los 180 días. El combustible lo pagamos hoy, que aumentó, y lo cobramos a los 180 días. Entonces todo esto hace que genera que la situación de las empresas... Y la espalda financiera suya... Bueno. ¿Qué se puede hacer en términos de costo logístico que sea rápido? Porque, por ejemplo, cuando hablas, un caso particular, con los petroleros que invierten en Vaca Muerta, te dicen, para bajar el costo logístico necesito un tren que me traiga la arena de Bahía Blanca al corazón de Vaca Muerta, porque el costo que me implican esos camiones yendo y viniendo todo el tiempo es altísimo. Pero eso lleva mucho tiempo. En el corto plazo, ¿se puede hacer algo? Se puede hacer mucho en el mediano y largo plazo también. En primera instancia, el sector transporte de carga por carretera no es formador de precio. O sea, nosotros la tarifa la tenemos en base a los índices, ¿no es cierto?, que conforman los 11 rubros que hacen a la actividad. El 73% se lo lleva entre salario y combustible. Esto para tomar como referencia. 73% es entre salarios y combustible. Por tanto, para que noten la ecuación económica en este sentido. ¿Qué se puede hacer? Muchísimas cosas. Muchísimas cosas, partiendo de la mejora de la infraestructura. Bueno, el gobierno ha lanzado un programa muy ambicioso de 2.800 kilómetros sobre autopistas y carreteras. Nosotros entendemos que es una buena medida para que un camión pueda transitar 80 kilómetros, no a 80, 60, 40, 20, porque las rutas no están en condiciones. Primer tema. Segundo, facilitar y agilizar las fronteras, en el cual un camión está 3 días de ida y 3 días de vuelta. Bueno, hoy está en el Senado, el presidente Macri ha elevado un proyecto que nosotros se lo presentamos
para utilizar lo que utilizan más de 60 países en el mundo, que es la facilitación de comercio. Es un convenio aduanero que Argentina lo firmó en el año 75 y ya lo tiene que ratificar. Lo tiene China, lo tiene países que están en guerra como Turquía, Irán. Eso facilitaría porque el costo... Cuando nos hablan de hacer en las fronteras, hacer playas de estacionamiento, comedores, restaurantes... Te rehuye porque dicen, no queremos descansar, queremos trabajar. Con un QR, hoy llega un camión en cualquier parte del mundo, lo presenta y sigue viaje. Digamos, a veces tenés choferes que se quedan horas esperando y durmiendo dentro del camión haciendo cola. Sí. Pero de cualquier manera, sin dejar de controlar aduanas, sin dejar de controlar... bueno, eso es otra cosa. ¿Qué se puede agregar todo esto? Yo tuve la oportunidad de estar hace 2 años en Eslovenia, en el puerto de Koper, a hacer una visita. De 7 millones de contenedores que movían en el 2007 pasaron a 14 millones de contenedores. Trabajan las 24 horas del día, los 365 días del año. Acá los organismos que hacen el control en la frontera no trabajan 4 horas, 6 horas, 8 horas, no trabajan sábado, domingo. Todo eso fuera de horario tiene un costo adicional. Entonces todo eso es costo logístico. Costo logístico es que haya un plan de renovación de flota para mejorar la sustentabilidad, el medio ambiente, mejorar la reducción de... Con línea de crédito blanda y supongo con desgravación impositiva en ese caso también. Exactamente. Ustedes están en lo mismo, desgravación impositiva. Ahora, el peso del Estado, en el caso de usted, es un peso que lo sienten, es el elefante. No, pero totalmente. Por eso esta carga impositiva hace inviable el tema de la competitividad. Por eso la ley que salió del Senado habla de estas cuestiones. Desgrava impuestos por una cantidad de tiempo. A los armadores, claro, a los empresarios que invierten con el tema de la flota para poder ser competitivos en ese marco. Ahora, falta la aprobación en el tema de diputados. Los distintos bloques no se ponen de acuerdo en cómo determinar lo que salió del Senado, concordar para poder llevarlo adelante. Y estamos en esa pelea que estamos esperando que salga de una vez para poder empezar a invertir. Yo le diría que se arme de paciencia, se siente, se acomode bien. Y la paciencia porque se agota, hasta octubre, que hay elecciones, usted sabe que hay cosas que va a ser difícil que salgan. Y si esperamos 20, 30 años, podemos esperar unos meses. Pero lo importante es que sepan que esto es de una gravitación importantísima y que tiene que salir... No por el bien de la Marina Mercante solamente, por el país. Son millones de dólares que estamos arreglaron salarios? Ya arreglamos salarios. ¿Cuánto fue el aumento? Tenemos distintos sectores. Sí. El mayoritario es el 11 más el 10 acumulativo, el 22,2% en el año. Punta a punta. Punta a punta con una cláusula gatillo que si en el término de esos 12 meses la inflación sube, automáticamente eso se supera. Prendió lo de la provincia, ¿eh? Prendió lo de la cláusula gatillo. Sí. ¿Ustedes también acordaron paritarias? No, acordamos paritarias, sí, el 23%, el 11% a partir del 1 de julio, 6% a partir del 1 de noviembre y 6% a partir del 1 de marzo del 2018. Gracias a ambos. Gracias a Paulino. Hasta la próxima, muy gentil. Gracias. A los dos. Temas de profundidad enorme, ¿no? Para discutir. Contame, ¿quién es el peronista bueno? A ver, el gobernador aliado, pero que dejó de ser tan aliado. Sergio Casas, ¿te acordás que lo defendió a Frigerio? Dijo, con este ministro no se metan, le dijo a su propia tropa. Sacaron una solicitada en el diario Clarín diciendo que son la provincia más perjudicada en obra pública. O sea, en La Rioja están que trinan porque no reciben los fondos que prometieron. Efectivamente, 24 de 24 está, o sea, está último en la tabla de obra pública. Muy por debajo incluso de Santa Cruz, por ejemplo. Lejos de los años de Carlitos, ¿no? Sí, lo que dicen en La Rioja es, bueno, ellos tienen buena... vamos, nos recibe Frigerio, que después los fondos no llegan. Poncho no aparece, diría. Lo que dice la gente de Interiores, nosotros le mandamos a La Rioja por encima de lo que le mandamos al resto de las provincias por habitante. Es polémico y es para discutir, pero bueno, las cosas no están bien. Hablando de Carlos Menem, la Corte tomó el caso y va a resolver sobre la condena. Y es más, si llega a avalar la condena, todo está preparado para el desafuero de Carlos Menem. O sea, si hay condena certificada por la Corte, Menem va a ser desaforado. Si bien no tiene una fecha específica la Corte para fallar en este sentido, pero si llega a avalar la condena por el tráfico de armas, Menem está a un paso de quedarse afuera del Congreso Nacional. Pese a que está en carrera electoral y a los 87 quiere volver a ser senador. Belén, pausa, la última. Dale, y después todo pausa. tuyo. Quiero escuchar atentamente esos datitos de color pero tan atractivos de cada noche. Ya volvemos, dale. Centro te trae el mejor combo con 30 megas de internet Wi-Fi. Tenés megas de sobra para navegar.
Descargar, subir, likear, hashtaguear o viralizar lo que quieras. Además, telefonía fija con 2.500 minutos libres para que te canses de hablar. Y como si fuera poco, más de 60 canales HD. ¿Querés más? Convertimos todas las teles en Smart con acceso directo para ver Netflix, YouTube y Telecentro Play. Todo por solo 1.098 pesos final por mes. Telecentro te conecta todo. Estamos orgullosos de nuestra naturaleza, argentina y solidaria. Banco Credicop, en todo el país. Banco Credicop Cooperativo, argentino. La inseguridad ha aumentado drásticamente, pero la distribución de los recursos para combatirla no es igual para todos. La ciudad de Buenos Aires cuenta con un policía cada 120 habitantes y a La Matanza destinan uno cada 400. Ante la falta de respuesta de provincia y nación, en La Matanza hemos invertido en nuevos móviles, equipamiento y programas de prevención. Porque con o sin apoyo, la seguridad de nuestros vecinos siempre será una prioridad. El análisis semanal de la política. En la provincia de Buenos Aires han solucionado un dilema. El análisis semanal de lo que pasa en el país. Tenemos una mesa de lujo para analizar. A fuego lento, con Clara Mariño y Seferino Reato. También vamos a hablar de lo que fue esta semana, yo diría, el tema central. Jueves a las 22, por Canal 26. Bueno, ya a las 10 casi en la República Argentina. Mañana no llueve, eso dijiste, ¿no? Es una gran noticia. Mañana no llueve. ¿No querés dar ningún dato? ¿Ninguno? No, en realidad teníamos un video, pero lo que pasa es que por falta de tiempo capaz que no lo podemos pasar, pero es Angélica Hale, es una chica de 9 años que está revolucionando el America's Got Talent, que bueno, con una canción de Alicia Keys dejó boquiabierto a todo el jurado realmente. Y lo curioso de esta chiquita es que por suerte la pueden ver cantando, la escuchamos a ella, que es la protagonista. A ver. Bueno, además de que tiene una voz tremenda, ella sufrió una doble neumonía y tuvo que ser trasplantada de riñón a los 4 años. Hoy la ven a los 9 con una fortaleza impresionante. Se come el público realmente. Un jurado bastante complicado y bueno, revelación en el America's Got Talent allá en los Estados Unidos, ese reality show que da muchísimo que hablar y que por supuesto tiene contenidos tan importantes como este, ¿no? 9 años y tiene un trasplante de riñón, sí. A los 4. Sí. A ver, con la potencia de la voz. Impresionante, Cantaba bien, y después que me cambiaron las cuerdas vocales. No, esta chica tiene futuro. Muy lindo momento, muy bien. Viste que había tiempo. Hasta mañana, señora. Hasta mañana. Nos vemos, pásenlo bien, disfruten. Si Dios quiere, terminen bien el jueves. Hasta el viernes. Chao.